Hola Melissa, buenos días. Vamos a esperar unos 5 minuticos a que se conecten el resto de compañeros. Listo, y comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué alegría verte por acá. Muchas gracias. Bueno, estamos Muy buenos esperando días. unos minuticos. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, estamos esperando unos minuticos a que se conecten otros compañeros para dar inicio a la clase de hoy. Perfecto. Listo. Bueno, chicos, vamos a ver entonces comienzo. El día de hoy vamos a ver las bases de datos académicas. Les voy a compartir por acá la pantalla para que empecemos la sesión de hoy. ¿Me confirman, por favor, si en este momento están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, esta sesión es la búsqueda de información en bases de datos académicas. Las fuentes concretas que vamos a utilizar para realizar una búsqueda, que normalmente depende de cada caso del proyecto, y sin embargo se busca tener el uso de artículos de revista, en especial si queremos darle ese rasgo de sistematicidad a nuestra investigación, que en teoría es lo que es más deseable, ¿cierto? Eso entonces nos lleva a hacer las búsquedas en bases de datos académicas. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Si nos vamos a apoyar
en la totalidad o el grueso de nuestra revisión en artículos de revistas científicas, que es lo más recomendable, entonces se deben utilizar estas bases de datos académicas, ¿sí? La razón para usar estas bases de datos es que virtualmente es imposible explorar de forma eficiente toda la información que está publicada en revistas científicas en la mayoría de los ámbitos, ¿sí? Sin utilizar estas herramientas que de alguna manera nos ayudan a encontrar de manera más eficaz la información que necesitamos para una investigación. Sí, entonces, ¿qué ventajas puede tener utilizar estas bases de datos? Que es un mejor instrumento para estar al día en el ámbito del conocimiento que necesitamos investigar, ¿sí? Son una garantía de no estar replicando de pronto trabajos que ya se han hecho y que no sería relevante nosotros repetir algún trabajo similar, ¿sí? Son recursos que principalmente se realizan para revisiones bibliográficas de tipo sistematizado. Esas bases de datos, entonces, son esos sistemas de información que registran los documentos que resultan de actividades tanto académicas como científicas. ¿En qué forma se presentan? En artículos, en actas de congresos, en capítulos de libros, ¿sí? Y además apoya la producción de nuevo conocimiento gracias a la naturaleza acumulativa de la ciencia, ¿cierto? Que se beneficia de trabajos anteriores. Estas bases de datos además nos pueden proporcionar métricas e información sobre las características de la producción científica, que finalmente es lo que nos va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son o para qué nos sirven estas bases de datos? Nos permiten entonces la búsqueda y la recuperación de esa información digital que se presenta como artículos de revistas, documentos de congresos, libros, capítulos de libros, entre otros. Sin el uso de las bases de datos, es muy difícil asegurarnos de que no hemos incurrido en sesgos en la selección de los trabajos en los que vamos a revisar a basar una revisión, ¿cierto? Por eso, entonces, en ese caso dependeríamos básicamente de nuestra memoria, de nuestros gustos, lo vamos a sesgar por la afinidad que nosotros tengamos y no va a ser una búsqueda muy objetiva que digamos, ¿sí? ¿Cuáles son esas características de las bases de datos? Primero que son especializadas de un modo u otro en cuanto a que son selectivas, incluso así sean multidisciplinares. Se basan en información estructurada, que está muy organizada y normalizada. Los registros se dividen tanto en campos como subcampos que son recuperables independientemente y al margen del texto completo. Puede generar también índices. Entonces, esas son algunas de las características que se pueden ver también como ventajas de las bases de datos. También nos ofrecen prestaciones potentes y versátiles. ¿Qué son esas prestaciones? Como la forma que tiene la interfaz para nosotros realizar las búsquedas, esas cuentas que nosotros podemos crear en esas bases de datos, el análisis de los resultados, cómo se hace, cómo se presenta en esa interfaz para nosotros poder analizar esos resultados. Las alertas que podemos generar, la exportación de las referencias, tener acceso móvil a ellas. Con frecuencia, estas bases de datos son servicios que requieren un pago y no son herramientas gratuitas. Sin embargo, hay unas que sí son gratuitas. Y las que tienen suscripción, podemos acceder, por ejemplo, nosotros a través de las bases que tiene suscritas el ITM, ¿sí?
Estas bases de datos nos ofrecen una información que es mucho más confiable, ya que en la mayoría son revisadas por pares académicos y por expertos en el tema. Entonces, eso nos va a dar un grado de confianza al momento de nosotros realizar una búsqueda y hacer una selección de información para nuestras investigaciones o el trabajo que estemos desarrollando, ¿sí? Facilita también diversos modos de búsqueda de información, básicas y generales, avanzadas o expertas o exploratorias, que ahorita más adelante lo vamos a mirar ya detenidamente con un ejemplo. Y también presentan información en algunas ocasiones del texto completo y de tipo referencial, como el resumen, como todos esos metadatos que tiene esa información científica, el título de un artículo, un documento, el autor, el año, sí, todos esos metadatos que nos sirven también para guiarnos y tomar esas decisiones de selección. ¿Cuáles son entonces esos componentes que tiene una base de datos? Entonces, para poder explorar esa máxima potencialidad que nos puede dar una base de datos académicas, se deben considerar algunos módulos que normalmente las bases de datos completas las tienen. No quiere decir que estos componentes las tengan todas las bases de datos, pero en general es la información que vamos a encontrar en ellas, ¿sí? Entonces, primero está el formulario de consulta, que nos permite expresar esa necesidad de información que tenemos con la posibilidad de combinar diferentes conceptos, incluyendo variaciones de esos conceptos y sinónimos, ¿sí? En segundo lugar, se va a encontrar una página de resultados. En esta se presentan los resultados en un módulo que normalmente contienen grandes opciones de funcionalidades para nosotros organizar la información y, eh, y organizarla, ¿cierto? Esto nos muestra los documentos que seleccionamos, que fueron seleccionados por la base de datos a través de la búsqueda que nosotros hicimos. Entonces, ahí en la página de resultados, esa base de datos nos va a traer toda la información relacionada a esa búsqueda que definimos. ¿Puedo preguntar quién de ustedes necesita nuestro apoyo? Sí, ¿alguien va a preguntar algo? Que por ahí se abrió un micrófono. Oiga, hola. no sé, pero está muy grande. Qué pena. Eddie, ¿tienes? Los va a silenciar para continuar. Ahorita vuelvo y los habilito para que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar la mano o van escribiendo al chat. Listo. Bueno, entonces, qué pena, por acá vamos a continuar. Bueno, entonces íbamos en la página de resultados. Realmente esta página de resultados es muy importante, sobre todo porque allí podemos practicar filtros, tener formas de ordenar y opciones de exportar toda la información que encontramos, ¿sí? Otro de los componentes que debe tener entonces las bases de datos es el registro. ¿Qué es el registro? Son esos metadatos o esas fichas que nos muestran los campos, el título, la fuente, el autor, el año, la afiliación. Sí, en esos registros se encuentran algunos de los mejores recursos de las bases de datos porque nos presenta la información como clave de cada documento, ¿sí? Ahí podemos encontrar también artículos relacionados, así como podemos encontrar también métricas de cada uno de los artículos,
junto con otras configuraciones, como por ejemplo establecer alertas de artículo para que en un momento dado en el que tengamos, en el que aparezca una nueva artículo relacionado a a esa ecuación de búsqueda que planteamos, simplemente la base nos avise, por decirlo así, que hay un nuevo artículo que puede ser de nuestro interés, ¿sí? Y finalmente un módulo de análisis, que es otro de los módulos que tal vez no es muy utilizado porque existen otras herramientas adicionales para analizar los datos, pero que puede ser de mucha utilidad porque allí podemos encontrar análisis en distribuciones, por ejemplo, por años, por autores, el ámbito de estudio, las citaciones, ¿sí? Una vez efectuada la búsqueda, las mejores bases de datos académicas proporcionan esos análisis de datos. La mayoría de las distribuciones se basan en esas categorías y en esas frecuencias que les mencioné, como temas, países, años, citaciones, ¿sí? También esos análisis se pueden basar en rankings, en números de citas. Bueno, hay muchas maneras realmente de analizar la información. Ahorita vamos a ver con más detalle con un ejemplo. Vamos a ver los componentes de un formulario de búsqueda avanzada, ¿sí? Dentro de esta búsqueda avanzada tenemos la búsqueda booleana, que ya vimos la clase pasada, cuáles eran esos operadores que podemos usar, la búsqueda parametrizada y los filtros adicionales. Entonces, como un recorderis, esta búsqueda booleana nos permite entonces tener una precisión más detallada de los temas de investigación o los temas de la revisión, ¿sí? Nos permite combinar dos o más conceptos de una manera que los documentos que nos resulten de la búsqueda tengan una mayor precisión, que nos ayuden a formar esa idea que tenemos para la búsqueda. ¿Sí? En cuanto a la búsqueda parametrizada, en este caso entonces, nos permite centrar esa búsqueda en unos campos concretos de cada documento. Por ejemplo, si yo quiero hacer la búsqueda en el título, en el resumen, en las palabras claves o solamente en el título y en el resumen, ¿sí? Esto nos incrementa un poco más esa precisión de la información que vamos a encontrar, ¿sí? Cuando se adiciona un filtro o un parámetro o un rango de una fecha, eso es esas búsquedas parametrizadas. También existen unos filtros adicionales que casi todas las bases de datos tienen, que permiten añadir otros requerimientos, como por ejemplo rangos de fechas, tipos de documentos, el idioma, el país de publicación. Sí, entonces, entre más filtros nosotros usemos, entre más parametrizada sea esa búsqueda, los resultados van a ser mucho más precisos de lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese procedimiento que debemos seguir para usar bases de datos académicas? Esto no es un común denominador, ¿cierto? Pero se plantea como una opción este procedimiento para que puedan llevar a cabo una buena búsqueda en bases de datos académicos, como a modo general para tener en cuenta. Entonces, el primero de ellos es la preparación o esa fase de ideación y provisión de palabras claves, ¿sí? Para mí, y según muchos autores, esta fase es la más importante de estas fases que se presentan acá, ¿cierto? Porque desde acá vamos a partir para hacer esa búsqueda, ¿sí? Sin una buena resolución de estas palabras, de esta fase, todas las demás fases nos pueden conducir a tener una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque puede que no tengamos unos buenos resultados y tengamos que devolvernos. Entonces es muy importante en esta primera fase tener muy claro cuáles son esas palabras claves, ese derrotero de términos que necesitamos para buscar información en las bases de datos, ¿sí? La siguiente fase es la fase de búsqueda
que preferentemente se utiliza con un formulario de búsqueda avanzada. ¿Para qué? Para que podamos representar con mayor precisión nuestra necesidad de información. Lo que les decía ahorita, entre más detallados seamos en esa búsqueda, va a ser mucho más precisa la información que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces es una búsqueda muy detallada que nos permite hacer mucho detalle de lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, es muy importante también esta fase ser muy detallados para que la búsqueda nos dé respuesta exactamente a lo que nosotros estamos apuntando. Posterior a eso, entonces nos va a aparecer una página de resultados, ¿sí? En donde procedemos a un primer análisis de esos resultados que nos arroja la ecuación de búsqueda que hagamos, evaluando la relevancia de estos con base al título. Por ejemplo, en las dos fases siguientes, que es el de registro o metadatos y la exportación, podemos obtener el documento completo si lo necesitamos, ¿cierto? Por ejemplo, en esta fase de metadatos registro es donde determinamos con mayor precisión esa relevancia de cada resultado con base al resumen, ¿sí? Ese registro nos presenta mucha más información, nos describe y nos ayuda a identificar esa información del documento como el título, el autor, la afiliación, la fuente, y además nos representa también el contenido, pues o una breve reseña del contenido, como en el resumen y en las palabras clave, ¿sí? Entonces, también vamos a obtener otros datos y nos puede ayudar a activar funciones de descubrimiento de la información, porque es muy importante descubrir también esa información porque nos aporta, valga la redundancia, información adicional que puede ser relevante para nuestra investigación, ¿sí? En cuanto a las exportaciones, entonces esta ya es la operación que llevamos a cabo con las referencias más relevantes y que necesitamos para poder recuperar en un futuro, en cualquier momento, cuando necesitemos ya información de esas referencias. Normalmente se sugiere que esa exportación se realice con ayuda de un gestor de referencias como Mendeley o como Zotero, ¿sí? En cuanto al último paso de alertas, estas alertas son mediante las cuales nosotros podemos asegurar que en un futuro vamos a estar informados de las novedades sin necesidad de tener que repetir las mismas búsquedas, lo que les comentaba ahorita. Si yo necesito, por ejemplo, estar actualizados en determinado tema, entonces con estas alertas yo puedo generar que me informen cuando hay un artículo, una publicación o un documento de un congreso que se asocie a esa búsqueda que yo realicé, ¿sí? A esas palabras claves. Entonces, perdón, ¿dónde se puede realizar una adecuada búsqueda de información? Entonces existen bases de datos multidisciplinarias y bases de datos especializadas. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante antes de definir en dónde voy a buscar, tener muy claro qué es lo que necesito, en qué área de investigación me encuentro, ¿sí? Porque hay muchas bases de datos y es muy importante seleccionar la adecuada. Estas bases de datos multidisciplinarias, por ejemplo, son las bases de datos que tienen diferentes áreas o temáticas, mientras que las bases de datos especializadas son bases de datos, como su mismo nombre lo indica, especializadas en un área o una temática en particular, sea por ejemplo matemáticas o ciencias sociales y humanidades, o especializadas en medicina, ¿sí? Entonces son especializadas en ese campo específico de investigación. ¿Cuáles son esas principales fuentes esas principales bases de datos que debemos usar como fuentes de investigación? Muchos autores concuerdan que para la mayoría de los proyectos se pueden utilizar bases de datos multidisciplinarias como Scopus o como Web of Science. De hecho, muchos de ellos concuerdan también en que ese estatus que tienen esas dos bases de datos es tan importante
que en caso de nosotros no utilizar alguna de esas dos, habría que justificar también la razón. Realmente para nosotros hacer una búsqueda es muy importante, como se los he mencionado en las anteriores clases, tener muy claro y dejar documentado el procedimiento de la búsqueda de información y la justificación y argumentación del por qué se escogen determinadas fuentes de búsqueda, ¿sí? Bueno, es importante también que en cada caso los autores de los trabajos demuestren por qué de esa decisión, por qué esa elección, ¿cierto? Porque las fuentes que se deben utilizar en una revisión bibliográfica es algo que depende en cada caso de las características intrínsecas que tenga cada investigación o cada proyecto. Y eso forma parte del diseño de la revisión, el hecho de justificar el uso de una clase u otra de fuentes, ¿sí? Entonces, adicional, pues que sean multidisciplinarias o que sean especializadas, se tienen bases de datos que son libres y bases de datos que son suscritas o que requieren de un pago, ¿sí? Algunas de estas bases de datos, por ejemplo, en cuanto a las libres, son algunas de estas, ¿sí? Por ejemplo, Dialnet. Dialnet es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos y cuenta con diversos recursos documentales, como por ejemplo artículos de revistas, de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, ¿sí? Dialnet, al actuar también como un repositorio de revistas y de tesis, a veces incluye el texto completo de los documentos, ¿sí? En algunos casos, no en todos. Como dato interesante, Dialnet, por ejemplo, en este momento cuenta con más de 9.000 revistas especializadas, cuenta con más de 5 millones de documentos y con más de 57.000 tesis. Esta base de datos fue creada por una universidad de España llamada La Rioja y aunque es multidisciplinar, es mucho más útil en ciencias sociales y humanidades. ¿Sí? Otras bases de datos libres, como por ejemplo la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, se plantea como una hemeroteca científica que también es de libre acceso, como ya lo había mencionado, en las que tienen indexadas también un número significativo de revistas, en este caso son 1.200 revistas y más de 500.000 artículos de texto completo. Entonces se puede buscar dentro de esta base por artículos, por autores, por revistas, por disciplinas, por instituciones, por países, ¿sí? Entre muchas otras filtros, por decirlo de alguna manera. Otra que es muy utilizada o que se escucha pues mencionar mucho es esta biblioteca científica electrónica en línea que se llama Cielo, que es una de las bases de datos académicas que es más conocida actualmente. Y el objetivo de esta base es, digámoslo, responder a las necesidades de la comunicación científica más que todo en los países en desarrollo y particularmente en América Latina y el Caribe. En esta biblioteca científica se publican ediciones electrónicas completas de revistas científicas y esto se hace mediante una plataforma, mediante un software que posibilita el acceso a través de diferentes mecanismos, incluyendo listas de títulos por materias, índices de autores. Sí, en general, miren que todas las bases de datos tienen una manera muy particular de buscar la información eh, por palabras claves, por términos claves, por autores. Sí, entonces son muy amigables, digámoslo de esa manera. Existen otras revistas como por ejemplo el Centro de Recursos e Información para la Educación, que es un caso de esta ERIC,
que es un caso de una revista especializada porque se basa en información bibliográfica de ciencias en la educación. Entonces, este es un tipo de revista que es especializada. Por ejemplo, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, DOAC, es un proyecto que fue creado por una universidad en Suecia, que también es enfocada en la tecnología, en la medicina y en las ciencias sociales y humanidades. Entonces, miren que también existen bases de datos libres, tanto especializadas como multidisciplinarias, que son de acceso libre, que unas pueden redirigir al texto completo de un estudio, un artículo, una referencia bibliográfica que nos aparezca allí o no, ¿sí? Algunas de las bases de datos suscritas, por ejemplo, estas son las bases de datos suscritas a las que todos los que estamos acá al día de hoy tenemos acceso porque son las bases de datos que tiene suscritas el ITM, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son pagadas, pero nosotros por tener algún vínculo con el ITM tenemos acceso a estas bases de datos. Entonces, por ejemplo, una también relevante e importante, Web of Science, por ejemplo, reúne referencias de artículos de aproximadamente 12.000 revistas, que son seleccionadas por su impacto. ¿Sí? Esta base de datos también nos proporciona análisis de citas y de datos para evaluar las investigaciones. Esta es una fuente muy importante porque tiene, digamos que es selectiva y tiene una alta cobertura, especialmente en ciencias de la vida, de la salud, físico-naturales, ¿sí? Sin embargo, se plantea también como que tiene un contenido multidisciplinar e internacional. Esta base de datos es una de las más usadas también para realizar análisis de información de producción científica. También existe, por ejemplo, Science Direct, que es un sitio web que nos proporciona acceso a una gran base de datos de investigación científica y médica. Las revistas en este caso, en esta base, se agrupan en 4 secciones. Una que es ciencias físicas e ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud y ciencias sociales y humanidades. Los resúmenes de los artículos están disponibles gratuitamente, pero el acceso al texto completo, en algunos casos sí hay que pagarlo, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos la suscripción, podemos acceder a ellos. Scopus, por ejemplo, es otra base de datos que presenta información bibliográfica de citas y de resúmenes de literatura científica, que también es revisada por pares. Entonces, como les mencionaba ahorita, es algo que nos da más confiabilidad y más confianza al momento de nosotros buscar información, ¿sí? ¿En qué forma se presentan o qué documentos presentan? Revistas científicas, libros, actas de congresos. Cuenta con herramientas inteligentes, muy interesantes para rastrear y analizar y además visualizar esa información de investigación, ofreciendo una visión muy general de la información de la producción científica a nivel mundial. ¿Qué campos tiene básicamente Scopus? Tiene campos como de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. Scopus lo plantean muchos autores, como una de las bases de datos con mayor cobertura y alcance, porque recoge referencias procedentes de más de 21.000 revistas y otras fuentes de datos, de información. Esta base de datos, al igual que Web of Science, por ejemplo, proporciona análisis de citas y de datos para evaluar investigación. Es un recurso fundamental porque tiene un enorme tamaño, tiene amplia cobertura temática
y tiene prestaciones muy avanzadas de búsqueda en las que podemos realizar filtros muy interesantes y podemos delimitar mucho más la información que queremos encontrar. Ahora tiene aproximadamente 50 millones de referencias, entonces de alguna manera Scopus es, digamos, una de las más importantes bases de datos para encontrar búsqueda porque tiene muchísima información, ¿sí? Este ciclo de investigación se los quiero presentar de una manera muy interesante porque es como la forma en que podemos ver ese ciclo relacionando estas bases de datos o estos gestores bibliográficos, todas estas herramientas de búsqueda que a nosotros nos sirven para desarrollar nuestras investigaciones o nuestras revisiones de literatura, ¿sí? Comenzamos con la exploración y el análisis de la información. ¿Por qué lo asocio a Scopus? Porque Scopus nos presenta resúmenes de literatura científica, ¿sí? Todo ese contenido que está en Scopus ha pasado por una evaluación de pares. Acá podemos hacer un análisis y una medición de producción y también análisis de información, ¿sí? Entonces, digamos que en este paso de explorar y analizar, Scopus nos ayuda porque Scopus tiene esos datos bibliográficos y nos redirige a los textos completos, a ver esa publicación en dónde está, ¿sí? Por ejemplo, para la siguiente fase del ciclo de investigación, que es la revisión de los documentos y la evaluación, podemos usar Science Direct, ya que nos presenta en su gran mayoría textos completos, ojo, si tenemos esa suscripción, ¿sí? Y además nos plantea también métricas. Esto pues también nos puede servir en esta parte para esas métricas que podemos analizar también en este ciclo de investigación. Y finalmente, toda esa información que encontremos en las bases de datos las podemos administrar de una manera mucho más metódica si utilizamos algún gestor de referencias como de bibliografía, perdón, como Mendeley. Por ejemplo, ¿por qué lo asocio con Mendeley? Scopus y Mendeley son de Elsevier y por eso en la gran mayoría de partes se relacionan y es muy amigable su uso, ¿sí? Cuando estamos buscando información. Estos gestores también nos permiten eh, tener acceso al PDF. Si encontramos pues el documento como acceso abierto, lo podemos guardar allí. Desde allí mismo lo podemos leer, podemos hacer comentarios sobre la información, podemos subrayar, podemos crear grupos y compartir esos grupos con otras personas que estén trabajando. Entonces se puede crear carpetas y grupos para compartir información y referencias. Nos ayuda a hacer las citas y a referenciar de manera adecuada, ¿sí? Entonces, este ciclo de investigación me pareció como muy interesante traerlo, como para darle una mirada más amplia a cómo podemos utilizar esas herramientas de búsqueda y cómo podemos enlazar esas bases de datos a gestores bibliográficos que de alguna manera nos van a facilitar mucho el trabajo de investigación y al momento de escribir, ¿sí? Entonces, ¿en dónde podemos realizar una búsqueda adecuada de información? Recuerden, chicos, que este curso se plantea de cómo hacer esas búsquedas efectivas de información desde las revisiones sistemáticas de literatura y desde las bibliometrías. Entonces, planteamos que Web of Science y Scopus son las bases de datos ideales como para hacer este tipo de revisiones y búsquedas de información, ya que reflejan un mayor volumen de publicaciones y que concentran artículos que son publicados principalmente en revistas que son de alto impacto, ¿sí? Scopus, por ejemplo, brinda acceso a bases de datos más amplias con respecto a los campos, son completas de información, con un alto nivel de impacto también, posibilitan esa contextualización y esas bases teóricas que nosotros necesitamos para fundamentar y argumentar la importancia de un estudio que estemos realizando, llevando a cabo, ¿sí?
Existen estudios que han demostrado una alta correlación entre los resultados que se obtienen en los análisis bibliométricos desde una búsqueda de Web of Science o desde una búsqueda de Scopus, ¿cierto? Entonces, se muestra que tiene una alta correlación entre estas dos bases de datos al analizar los resultados de búsqueda que arrojan nuestra información de búsqueda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar el procedimiento de una manera más detallada para usar esas bases de datos. Entonces, el primer paso para nosotros empezar a hacer una búsqueda en bases de datos es la preparación inicial que debemos tener, ¿sí? Aunque nosotros tengamos una idea aproximada de lo que necesitamos, es muy importante que se formulen por escrito un conjunto de términos de búsqueda que sean adecuados y que sean representativos para, eh, para esa investigación, ¿sí? Una vez delimitado el problema que tengamos en mente, se piensan esos términos de búsqueda y se hace un listado o un esquema con datos que se le puedan ocurrir a uno acerca de lo que se conoce o lo que no se conoce de ese tema en particular, ¿sí? Se debe esquematizar esos términos, traducirlos al lenguaje científico, ¿sí? Proceder con un método eh, buscando cómo se ha podido escribir del asunto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, como les mencionaba la vez que estábamos hablando de las búsquedas en Google Académico, que lo podemos utilizar para hacer como un derrotero de esas palabras, como para datearnos de qué hay en ese contexto que estamos trabajando, ¿sí? Como para mirar esos términos claves alrededor de un campo de investigación o alrededor de un tema de investigación en particular, ¿sí? Entonces, esas consultas de orientación iniciales que hacemos en Internet o en otras fuentes, sí, no necesariamente tiene que ser esta, nos sirven para captar esos términos y para empezar a controlar el tema. ¿Por qué digo que controlar el tema? Mientras más desconocido sea un tema, es más importante o es más valioso nosotros hacer como esa primera búsqueda para orientarnos, ese primer acercamiento al tema de investigación que estamos ejecutando, ¿sí? Esa selección de búsquedas puede tomar la forma de mapa de conceptos o mapa mental, que lo trabajamos también la clase pasada, presentando gráficamente las nociones de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas palabras claves las podemos también buscar sinónimos, por ejemplo, en Google Reference o en Thesauros. Son dos herramientas que nos sirven para buscar sinónimos de las palabras claves que tengamos o los términos que hayamos sacado. Se pueden buscar también desde una frase resumen del trabajo, términos generales, términos que sean específicos del contexto en el que estamos trabajando, términos que sean relacionados o complementarios, ¿sí? Como recomendación, por ejemplo, esas frases resúmenes que vamos a sacar para sacar esas palabras deben describir el tema de forma completa, ¿sí? Esos términos deben ser conceptos usados en la ciencia que estamos tratando. Se pueden incluir una o más palabras formando una expresión con sentido, una idea, ¿sí? No, es recomendable que no sean palabras vacías o que tengan un poco significado, ¿sí? Que sean, la idea es que encontremos palabras que sean muy significativas para nuestra búsqueda. Entre los términos más específicos, cuando yo hago una búsqueda más específica, los resultados de búsqueda van a ser menores porque voy a delimitarlo mucho más, ¿cierto? Mientras que si son más generales, se va a denotar más cantidad en los resultados de búsqueda porque se abarca un sector mucho más amplio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, mi tema, mi objetivo es investigar acerca del uso de nuevas tecnologías en la gestión del conocimiento en las empresas, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles serían esos términos de búsqueda que yo necesitaría para ese objetivo, para esa investigación? Entonces, una frase resumen para esa investigación podría ser esos resultados empresariales del uso de la tecnología de la información en la gestión del conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos claves, esos conceptos claves que se pueden sacar de esa frase y de ese objetivo? Resultados empresariales, tecnología de información, gestión del conocimiento. Otros términos alternativos, rendimiento, productividad, nuevas tecnologías, activos intangibles, capital intelectual. Otros términos más generales, por ejemplo, administración de empresas, organizaciones, innovación, ¿cierto? Entonces, miren que eh, todo esto nos ayuda para sacar esos términos más relevantes para hacer la búsqueda. Entonces, esta primera fase es muy importante para nosotros delimitar muy bien y que no se nos quede nada por fuera de lo que necesitamos incluir, ¿cierto? Porque si empezamos con datos que tal vez estemos omitiendo o que no lo estemos delimitando de la mejor manera, vamos a tener reprocesos, vamos a tener que devolvernos. Cuando hagamos la búsqueda y vamos a verificar de primera, de entrada, los títulos, a ver si son pertinentes efectivamente con lo que yo estoy buscando y encuentro que no, me tengo que devolver. Bueno, a ver, ¿qué me quedó faltando? ¿O qué puse adicional? ¿Sí? Entonces es muy, muy importante hacer este primer paso, este primer ejercicio para tener en cuenta esos términos que son mucho más significativos para nuestra búsqueda. ¿Sí? Eh, Al plantear estos términos de búsqueda, también se propone plantearlos en inglés. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que son más importantes al buscar y recopilar documentación o al hacer una revisión sistemática de literatura es ese nivel de internacionalidad que yo quiero, ¿cierto? Ese nivel de información que yo quiero encontrar con esa búsqueda. Hoy en día, por ejemplo, recurrir a la bibliografía en inglés se plantea como una mejor opción, porque hay mucha más información publicada en inglés de mayor calidad y accesible. Entonces, es una buena práctica hacer esas búsquedas en inglés, ¿sí? Ese aspecto se debe dejar planteado cuando se va a hablar del problema. Eso es una decisión que se debe tomar en la primera parte de la estrategia de búsqueda, cuando nos vamos a proponer ese método de búsqueda, decir que vamos a hacer la búsqueda en inglés. Sí, eso es muy importante también tenerlo documentado. También es muy importante entonces orientar al delimitar ese tema con inglés. Ahorita cuando les decía que, por ejemplo, podemos buscar sinónimos en Word Reference o en Thesaurus, allí podemos hacer tanto la traducción como la búsqueda de sinónimos en inglés. ¿Sí? Bueno, a la hora de ejecutar la búsqueda, es muy importante aprovechar muy bien ese software o esa interfaz que tenemos para consultar, a esa herramienta que tenemos acceso para nosotros sacar información y aprovecharla. Sí, aunque muchas de las bases de datos comparten elementos comunes, cada una tiene sus propias prestaciones, unas tienen mejores, otras tienen peores, más sofisticadas o menos sofisticadas, que son fáciles o complejas de manejar, con ventajas o con inconvenientes, ¿sí? En general, en los últimos años, estas interfaces se han simplificado y han sido muchísimo más amigables para nosotros usarlas, ¿sí? Para poder explorarlas. Eh, Porque podemos plasmar de una mejor manera esa necesidad de información que nosotros tenemos, mi necesidad de información, mi objeto de búsqueda, ¿sí? Eh, para ejecutar esa búsqueda se aplican una serie de técnicas de rastreo, ¿sí? Esas técnicas de rastreo están dadas en búsquedas avanzadas, búsquedas por frases, por ejemplo, búsqueda por campos,
y también se tienen algunos operadores. Algunos de ellos ya los hemos visto, hoy vamos a ver unos nuevos. Entonces, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una búsqueda avanzada, eh, esta búsqueda suele consistir en un formulario que es mucho más amplio, con más casillas en las que se puede precisar mejor lo que vamos a buscar. Incluye búsquedas por campos, incluye tener limitaciones, combinación de términos, se tienen menús que son desplegables para elegir opciones, ¿sí? Entonces, estas búsquedas avanzadas nos presentan una cantidad de herramientas que nos ayudan a definir muy bien cómo vamos a obtener esa información que necesitamos, ¿sí? La búsqueda por frase, por ejemplo, nos permite recuperar una secuencia exacta, literalmente y en el orden de las palabras que yo pongo, frente a la simple aparición de dos palabras. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, de gestión de la información, no es lo mismo encontrar gestión de la información completo que encontrar dentro de los resultados la palabra gestión y la palabra información, ¿cierto? Esto lo vimos en la clase pasada, lo podemos poner entre comillas para que nos traiga literalmente esa frase. Bueno, adicional a eso, la búsqueda por campos nos permite introducir selectivamente los términos diferenciados o con menús desplegables para buscar en distintas partes, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero buscar en el título, en los autores, en el título de la revista, o si lo quiero buscar en el resumen, ¿sí? Es definir ese campo en donde yo voy a buscar mis palabras claves. Lo más recomendable es que cuando se haga una búsqueda se deje la sugerida por Scopus, que es título, el resumen y palabras claves. Sin embargo, si vamos a utilizar operadores de proximidad, no se recomienda tener como campo de búsqueda las palabras claves, ¿sí? Ya vamos a ver los operadores de proximidad y van a ver el por qué. Bueno, en cuanto a los operadores, tenemos algunos operadores que son llamados como comodines, que se presentan estos dos, un asterisco y un signo de interrogación. Por ejemplo, el asterisco nos permite recuperar, bueno, ese asterisco también se llama como operador de truncamiento, porque nos permite recuperar todas las terminaciones posibles de un término raíz, o bien nos sirve para buscar singulares y plurales, cubriendo toda la semántica de una palabra, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo. Cuando yo pongo este asterisco, miren que él me va a traer resultados muy diferentes al final, pero entonces es desde la misma raíz. Y con respecto al signo de interrogación, él me va a devolver un resultado cambiando un solo carácter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar abogados o abogadas, y entonces acá pongo el signo de interrogación precisamente para que cuando él me traiga el resultado de búsqueda, me traiga o abogados o abogadas, ¿cierto? Entonces mire que solamente me cambia un carácter específico dentro de una palabra, mientras que el asterisco me trae múltiples caracteres plurales, diferentes declinaciones de esa misma palabra, ¿sí? Los operadores booleanos, que ya los vimos, que son si quiero incluir todas las palabras, si quiero incluir las que están acá o las que están allá, o si quiero excluir alguna palabra, ¿sí? Y los operadores de proximidad, que nos sirven para determinar esa proximidad entre conceptos en orden o no dentro de una búsqueda. Entonces, por ejemplo, el primero, que es pre-n, SN es el número de ítems entre los términos, ¿sí? El W se utiliza, por ejemplo, para delimitar cuál es ese número de ítems que yo quiero que esté entre una palabra y otra.
y este W me las trae exactamente en orden, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar por acá un ejemplo de un derretero de palabras. Ahorita vimos cómo podemos sacar esas palabras haciéndonos algunas preguntas, sacando frases de resumen. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo de búsqueda acá? Yo necesito buscar modelos, estrategias, sistemas o políticas de gestión del conocimiento que se hayan propuesto o implementado en instituciones de educación superior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis palabras claves? Yo saco las palabras claves en español, por ejemplo, pero cuando voy a traerme las posibles combinaciones, los posibles sinónimos, lo traigo en inglés. ¿Sí ven? Entonces, este es como un ejemplo de cómo sacar esas palabras claves respecto a este objetivo de búsqueda. Chicos, hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, que los noto muy callados. Por el momento no. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno. Nos vamos a ir entonces a ese procedimiento en la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la práctica en una de las bases de datos suscritas por el ITM, a la que todos tenemos acceso, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a buscar las bases de datos de ITM. Entonces, miren, en la página de sistemas de biblioteca nos aparecen todas las bases de datos a las que tenemos acceso por estar vinculados de alguna manera al ITM, ¿sí? Acá nos presentan cuáles son las bases de datos libres que tienen y cuáles son las bases de datos suscritas. En este caso vamos a hacer la práctica en la base de datos Scopus. Entonces nos vamos a ir a consultar. Cuando le damos consultar, él nos va a aparecer, bueno, yo por acá ya estaba logueada con los datos del ITM. Entonces, cuando nosotros le damos ahí consultar, él nos va a aparecer una pantalla en donde nos va a pedir el usuario y la contraseña del usuario. En el ITM, entonces, el usuario y la contraseña es el número de documento de identidad de cada uno, ¿sí? Cuando nosotros abrimos la pantalla inicial de Scopus, él nos va a permitir tener la interfaz en inglés o en español, ¿sí? Si la queremos traducir. En este momento la vamos a dejar entonces en inglés. Es muy importante que ustedes creen sus cuentas para que cuando hagamos búsquedas puedan utilizar todas esas herramientas para buscar información, para generar alertas, para luego tener acceso a ellas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, que ya tengo la cuenta creada, vamos a iniciar sesión por acá. Vamos a poner la contraseña y vamos a iniciar sesión. Nos vamos a loguear. Entonces, es muy importante nosotros crear esa cuenta y loguearnos para poder tener acceso a todas las herramientas y a todas las funcionalidades que tiene esta base de datos, ¿sí? En esta primera parte de la pantalla inicial nos vamos a encontrar entonces la primera opción de la página denominada Document Research, Search. ¿Están viendo mi pantalla? Qué pena. Sí, la estamos viendo. Sí, profe. Bueno, entonces en esta primera pantalla vamos a ver Document Search, ¿sí? Adicionalmente, vamos a tener acá otras opciones de búsqueda. Inicialmente, por defecto, Scopus siempre nos va a traer la búsqueda por documentos, pero también hay otros tipos de búsqueda, ¿cierto? Búsquedas por autor, búsquedas por afiliación o búsquedas avanzadas, ¿sí?
Esas búsquedas por afiliación, por ejemplo, hace referencia a esos organismos donde trabajan los autores o donde están afiliados, ¿cierto? Pueden ser las universidades, los centros de investigación, y la búsqueda avanzada de alguna manera nos da respuestas a las preguntas que nos hacemos con todos esos operadores que vimos, ¿sí? En esta búsqueda, entonces, en la primera fila, vamos a introducir las palabras claves y se puede, por ejemplo, ampliar la cantidad de filas. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, Innovation Model. ¿Sí? Entonces, yo quiero que adicional me traiga también Technology. Y miren que este signo acá, este recuadrito, nos sirve para hacer búsqueda de varios conceptos que tengamos, ¿sí? Es muy diferente yo poner Innovation Model a poner Innovation Model dentro de estas comillas para que nos traiga exactamente este mismo término. ¿Por qué? Porque si yo hago la búsqueda, vamos a hacer el ensayo, Innovation Model y Technology, vamos a realizar la búsqueda. Entonces, él me va a traer cualquiera de esos tres términos, ¿sí? Miren, acá me aparece la ecuación de búsqueda que me quedó con esas indicaciones que ingresé en esa búsqueda sencilla, innovación, innovation, model y technology, ¿sí? Y los dejé en los campos que recomienda Scopus. Entonces, miren que los resultados me va a aparecer todo lo que tenga information, technology, me va a traer resultados que tenga alguna de esas palabras, pero no necesariamente juntas. Mire, information technology, ¿sí? Entonces, para eso nosotros utilizamos las comillas, para poder traer este término tal cual lo necesitamos, ¿sí? Bueno, adicionalmente en esta pantalla vamos a ver que acá podemos elegir los campos en donde vamos a realizar la búsqueda. Entonces yo puedo decir que solamente voy a buscar por autores, por el título, por las palabras claves, por las fuentes, el título del artículo, el resumen o por la afiliación, ¿sí? Acá me muestra múltiples formas de delimitar esta búsqueda en determinados campos. Adicionalmente, nos aparece este filtro, limit, en donde vamos a encontrar algunos filtros para buscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué rango quiero que esté? ¿En qué rango de fechas quiero que esté esa información? Entonces, yo acá puedo poner que sean solamente los últimos 5 años, entonces pongo que sea desde el 2015 a hoy, ¿sí? Y también puedo filtrar por tipo de documento y por tipo de acceso. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner acá que sean todos, o que sean solamente artículos, o que sean solamente libros, o que sean solamente capítulos de libro, ¿sí? Acá entonces vamos a dejar que sean todos, y el tipo de acceso que podemos decir que solamente nos traiga los que son de acceso abierto, o que también nos traiga todos, ¿sí? Entonces, Scopus, miren que utiliza una serie de filas con unos botones de selección para utilizar esos campos y esos operadores de búsqueda que nos permiten añadir o eliminar lo que nosotros queramos buscar, ¿sí? El procedimiento normal para utilizar este formulario inicial que nos aparece en Scopus es entrar por lo menos las palabras clave, ¿sí? Como ya lo hicimos.
Si se desean combinar conceptos, usar al menos 2 filas, una para cada concepto diferente. Entonces acá teníamos Innovation Model y vamos a buscar que tenga también Information. O, porque yo acá puedo escoger el operador booleano para esta búsqueda, o que me encuentre eso, o technology. ¿Sí? Entonces acá yo empiezo a filtrar, empiezo a delimitar, empiezo a mirar cómo voy a hacer esa búsqueda en los documentos, ¿cierto? ¿Y dónde lo estoy buscando? En el título, en el resumen y en las palabras claves. Bueno, entonces vamos a generar la búsqueda y vamos a ver entonces a la pantalla que nos lleva. Cuando nosotros realizamos la búsqueda, esta búsqueda en una primera interfaz que, digamos, es un formulario que es asistido porque simplemente vamos dando clic en donde vamos necesitando hacer como esa restricción o esa limitación que vamos a hacer para la búsqueda, ¿sí? Entonces nos va a aparecer esta interfaz de resultado. Bueno, les quería comentar algo antes de continuar. En esta búsqueda, ay no, se nos borró. Bueno, en esa búsqueda se dice que es una búsqueda, una consulta mixta, porque mire, estamos utilizando tanto operadores booleanos como parametrizada, ¿cierto? Como una búsqueda parametrizada. ¿Por qué? Porque estamos usando el AND, el OR, estos operadores booleanos, y adicionalmente le estamos poniendo una restricción del campo. Mírenla acá. Aquí nos aparece en la ecuación de búsqueda que nos arrojó en los resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está parametrizada porque estamos buscando en unos campos determinados y estamos utilizando operadores booleanos, ¿sí? Entonces, cuando nos arroja los documentos, ¿qué información nos va a traer Scopus como resultado? Miren, nos va a traer el número de documentos que arrojó la búsqueda, ¿sí? Nos va a traer cómo nos quedó esa ecuación de búsqueda. Nosotros allá lo hicimos asistido, pero nosotros en la búsqueda avanzada también podemos ingresar de una vez la ecuación completa, que ahorita más adelante vamos a hacer un ejemplo de esa, ¿sí? Nos va a traer estas funciones de acá. ¿Para qué me sirven estas funciones? Primero, editar. ¿Editar para qué nos va a servir? Si yo necesito editar esos requerimientos de búsqueda que puse inicialmente, entonces yo le voy a dar acá en editar. Y él me va a llevar exactamente a donde estábamos para hacer la modificación que queramos hacer, ¿cierto? Entonces yo digo, ay, no, es que 309 documentos, no, yo voy a editar esa búsqueda y voy a hacerla solamente del 2017 en adelante. Entonces vamos a buscar. Entonces mire que entre más lo limito, los resultados son menores. Y se supone, se dice que entre menos resultados se mejora la calidad, ¿sí? Porque es pues la calidad de la búsqueda, no de los documentos, sino de nuestra búsqueda, porque nos vamos limitando y nos vamos sesgando un poquito más en la búsqueda, ¿sí? Bueno, entonces, ese editar nos sirve para devolvernos y decir, si yo, por ejemplo, me trajo esos 309 documentos, veo la ecuación de búsqueda y vengo y miro los títulos, ¿sí? Y miro, no, estos títulos no son como pertinentes para mi investigación, entonces devolvámonos y volvamos a buscar. Otra razón para la que podamos editar es que, por ejemplo, yo ya he hecho esa búsqueda y me salgan 1.000.000 de resultados. Entonces, yo tengo que ir a empezar a sesgar esa información, a delimitar esa información, perdón, para tener unos resultados un poco más reducidos, que sea más fácil para hacer esa revisión, ¿sí? Entonces, editarla nos permite generar de una manera u otra una nueva búsqueda, pero partiendo de la que ya tenemos, de la que ya creamos inicialmente, ¿sí? Este segundo botón, esta segunda función, guardar,
si yo no ingreso, si yo no me logueo, a mí se me va a perder la información que yo vea, ¿cierto? Pero si yo digo, ve, esta ecuación de búsqueda me arrojó buenos resultados, pero la voy a analizar después, entonces venga, guardémosla. Entonces le damos guardar y le damos acá en guardar, ¿cierto? Entonces después, cuando yo quiera retomar, mire, acá él me confirma que su búsqueda ha sido guardada acá, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, después en las listas, yo puedo mirar las listas de lo que he guardado, de mis alertas. Sí, ahorita lo vamos a mirar. Seguimos con las alertas, crear alertas. Este botoncito, a partir de esa búsqueda, nos podemos definir una búsqueda, ¿cierto? Entonces, si yo le doy acá, él me va a decir, bueno, yo quiero que esté activo, que me envíen la información a este correo electrónico, con qué frecuencia, ¿no? Yo quiero que me llegue todos los días o todas las semanas o todos los meses, ¿sí? ¿Qué días? Los lunes, los martes, los miércoles, sí. Yo puedo delimitar que me lleguen alertas de publicaciones que se hagan relacionadas con esta búsqueda, ¿sí? Para yo estar actualizada, que si mañana publican otro documento que me dé respuesta a esta ecuación de búsqueda, a mí me vaya a llegar al correo. Entonces yo pueda estar informada y pueda ir a revisar y mirar si efectivamente me sirve o no me sirve, ¿sí? Entonces acá le damos en crear la alerta y también nos va a aparecer el mensaje de que la alerta ha sido creada. Y luego las vamos a poder ver acá mismo en estas listas. Acá nos va a aparecer las listas de alertas, de lo que hemos guardado, ¿sí? Pero es muy importante primero loguearse para poder tener guardada toda esa información. Bueno, hay otras operaciones dentro de estas búsquedas. Bueno, venga, primero, estas funciones, como ya se las expliqué, nos permiten hacer uso de toda la información que a nosotros nos arroje una búsqueda, ¿sí? En esta misma pantalla de resultado de los documentos, nos va a aparecer un enlace adicional que nos va a permitir consultar una serie de referencias que, si bien no forman parte de Scopus, han sido identificadas como referencias bibliográficas que han citado los documentos de la página de resultados, que son esos documentos secundarios, ¿cierto? Entonces, él nos permite mirar acá otro tipo de documentos, otros documentos secundarios para esa búsqueda que hicimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso nos arrojó 14 documentos secundarios que podemos ir a mirar, a analizar, a ver si nos puede servir también para nuestra búsqueda. Adicionalmente, que se nos presentan las patentes. Acá también podemos mirar qué patentes hay relacionadas con esta ecuación de búsqueda, ¿sí? Cuando yo voy a hacer algún tipo de filtro, también lo puedo hacer desde acá. Para limitar a algo una búsqueda, si yo, por ejemplo, quiero limitarlo a que el tipo de acceso sea abierto, yo le puedo dar acá o le puedo dar sobre el número y él me va a traer cuáles son esos 66 documentos que son de acceso abierto, ¿sí? O simplemente le doy acá en limitar, señalo acá, le doy limitar y miren que él me va a traer solamente esos 66 resultados, ¿sí? Y miren que la ecuación de búsqueda acá me aparece ya modificada. Entonces, cada que nosotros vamos haciendo una limitación, un filtro, algo, miren que la ecuación de búsqueda se nos va cambiando y nos va quedando más extensa, pero más delimitada la búsqueda. Entonces, yo, por ejemplo, acá lo limité a que el tipo de acceso sea Open Access, ¿sí? Entonces, mírenlo acá, en la ecuación de búsqueda. Entonces, cada que yo vaya haciendo un filtro, él me va apareciendo y me va modificando la ecuación de búsqueda,
¿sí? ¿Qué otra cosa nos aparece acá? Yo puedo filtrar o cómo quiero ver los resultados. Entonces yo quiero ver que sean los más relevantes. Entonces él me los va a organizar por la relevancia, ¿sí? No, yo lo quiero mirar por los que tienen mayor número de citaciones, los de mayor impacto. Entonces él me va a ordenar acá por el número de citaciones que tienen los documentos, ¿sí? Esta es una manera entonces de organizar la información. Acá también en los filtros podemos hacer filtros por años, por el nombre del autor, por el área, por el tipo de documento, por la revista, ¿sí? Y innumerables herramientas o funciones por medio de las cuales podemos hacer más filtros. ¿Sí? Bueno, ¿qué más se presenta en esta hoja de resultados? Estos resultados o analizar esos resultados de búsqueda es un apoyo muy valioso cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una bibliometría, porque son esas estadísticas de la información de la producción científica, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Por ejemplo, cuando yo le doy a analizar esos resultados de esos 66 documentos, él a mí me va a traer una serie de gráficas para yo analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo mirar yo acá? Por ejemplo, los documentos por año. Miren que es una plataforma muy amigable porque yo puedo seleccionar incluso después de haber hecho la ecuación de búsqueda, cuando voy a analizar esos resultados, puedo venir y mirar, yo voy a seleccionar que no sea del 2017, sino a partir del 2018 nada más hasta el 2020. Entonces le voy a analizar y él acá me va a traer solamente 2018, 19 y 20. Entonces miren que podemos filtrar muy bien la información dependiendo a lo que queremos mirar, ¿sí? Y me va a traer acá una tablita con los datos exactos de, en el 2019 fueron 13 publicaciones en ese campo de investigación, en el 2020 fueron 19, pues o ha sido 19 porque no hemos acabado el 2020. El 2018 fueron 22, ¿cierto? Entonces él nos va a presentar de manera gráfica esa información. Si yo le doy clic sobre una de esas, él me va a llevar a esa búsqueda, ¿sí? A esos resultados. Por ejemplo, acá yo digo, en el 2020 fueron de 19 documentos en Scopus, ¿cierto? Entonces, si yo le doy clic acá, él automáticamente me va a llevar a cuáles fueron esos 19 resultados, ¿cierto? Y miren que nuevamente esa ecuación de búsqueda se modificó a los filtros que yo le he estado adicionando, ¿sí? Bueno, ¿qué más puedo encontrar acá? ¿Cuáles son los documentos por autor? Entonces yo puedo venir acá y filtrar, no, a mí no me interesan esos autores, o yo quiero ver más autores, la relación de más autores, ¿sí? Entonces acá me aparecen, por ejemplo, estos autores, ¿qué documentos han publicado? Han publicado un documento, estos autores han publicado un documento, ¿sí? Y puedo hacer exactamente los mismos filtros. Que yo quiero ver la publicación de este autor, le doy clic sobre la gráfica y miren que él acá me trae al documento de ese autor en específico, ¿sí? Bueno, también ¿qué podemos encontrar en estas métricas, en este análisis de resultados? Podemos encontrar los documentos por afiliación, los documentos por país. Entonces yo, por ejemplo, en país digo, no, es que yo no quiero que estén todos los países, yo voy a analizar solamente los países latinoamericanos. Bueno, entonces me vengo al filtro y señalo únicamente los países latinoamericanos en caso pues de que estén, ¿sí? Los filtro y él acá me va a traer la gráfica de únicamente esos países que yo filtré, ¿sí? Y lo mismo, si me quiero ir a ver los 8 documentos que publicó China en Scopus de esta búsqueda que yo planteé, entonces le vamos a dar clic sobre la gráfica, sobre la barra de China,
y mire que me trae también a los resultados. Entonces acá me aparece que está limitado a los resultados, a las publicaciones que se han hecho en China. ¿Sí? Entonces miren que son herramientas de análisis que son muy interesantes, que nos pueden ayudar a hacer un análisis muy completo de la información y que nos ayuda a sustentar y argumentar las decisiones que tomemos dentro de un proceso de investigación. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más podemos ver en esta interfaz? Bueno, en general, son esos los archivos o los resultados que tenemos cuando ejecutamos una búsqueda. Vamos a mirar, por ejemplo, yo acá puedo poner que no solamente vea el título. Bueno, qué pena. ¿Cómo se presenta la información acá? Miren que acá me aparece el título, si es de acceso abierto, si no es de acceso abierto, no me aparece esto, ¿sí? Me dice ver el abstract, entonces si yo le doy a clic acá, puedo mirar el resumen o me puedo ir a mirar la publicación, en dónde se encuentra publicado eso. Como es de acceso abierto, si yo le doy acá, por ejemplo, él me va a llevar directamente en donde está la publicación y probablemente la puedo descargar. ¿Por qué? Porque es un acceso abierto, ¿cierto? Entonces, mire, acá me da la opción para yo descargar el PDF, para yo descargar ese artículo. Entonces, si yo le doy acá, él me va a permitir descargar, ver en PDF. Entonces, mire que acá me permitió ver todo el documento. ¿Por qué? Porque era de acceso abierto. Y Scopus nos permite irnos a ver esa publicación en dónde está. ¿Sí? Mire, acá también nos aparecen los autores. Yo también puedo hacer un análisis de autores o también puedo buscar por autores. Acá me aparece el año de publicación, la fuente de publicación, las citaciones y se plantean pues estas filtros para organizar la información, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo puedo sacar esta información o la información que yo necesite? Yo puedo seleccionarla toda o simplemente puedo seleccionar los artículos o capítulos del libro o libros o los documentos que a mí me interesen, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a seleccionar todo y le vamos a dar en esta flechita para descargar la información, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo descargar la información? Yo lo puedo descargar directamente en Mendeley si yo tengo la cuenta creada en Mendeley asociada, ¿cierto? La puedo descargar en un formato RIS, que también nos sirve para este RIS formato y este BibTeX nos sirve para exportarlo a esos gestores bibliográficos para que se lleven toda la información de la citación, de la información bibliográfica, ¿sí? Y también lo podemos descargar en un archivo CSV en Excel para nosotros mismos mirar los datos en un Excel, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer así. Entonces, un CSV le vamos a verificar que esté toda la información de la citación, la información bibliográfica. Yo, por ejemplo, descargo también el abstract el resumen y las palabras claves, que también son importantes para cuando estemos haciendo un análisis y que me incluya las referencias. Entonces, yo le doy a exportar. Miren que ahí me va a descargar un archivo en Excel con este formato, CSV. ¿Sí? Yo, por ejemplo, para organizar, bueno, a mí por defecto me está saliendo organizado, porque yo lo tengo parametrizado así, ¿cierto? Pero si yo no lo tengo organizado, procedo a hacer lo siguiente. En un archivo de Excel, le doy acá en datos, obtener datos, desde un archivo y acá me da la opción desde CSV, ¿cierto? Le damos clic acá y nos dice que busquemos el archivo. Entonces, ese archivo se llama
Scopus 17 creo que era, vamos a mirar si efectivamente era esa. Es la última descarga, Scopus 16. Entonces vamos a seleccionar acá y le vamos a dar importar. ¿Sí? Entonces, mire, él de una vez me dice, ¿cómo lo vamos a delimitar? No sé cómo les puede aparecer a ustedes, pero entonces vamos a delimitar por comas y mire que él me muestra acá la delimitación con toda la información que seleccionamos allí. La afiliación, los autores, el resumen, las palabras claves del autor, las palabras indexadas, las referencias, ¿sí? El tipo de artículo. Le vamos a dar acá a cargar y él nos va a traer la tabla con toda la información que nos va a servir para nosotros tener guardadas todas esas referencias de la búsqueda que hayamos hecho, ¿sí? Volvámonos por acá para Scopus y miremos, por ejemplo, en las listas que vamos a ver. Bueno, tengo dificultades acá. En las listas me deben aparecer esas listas de documentos que guardé, esas listas de esas alertas que guardé. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos una búsqueda por autor? ¿Sí? Entonces, en estas búsquedas por autor, aunque la búsqueda más frecuente para una revisión bibliográfica suele ser la de documentos, en alguna ocasión nosotros vamos a necesitar buscar por autores. ¿Por qué? Dentro de una revisión sistemática, por ejemplo, si identificamos un grupo de autores claves en un área específica, podemos buscar las publicaciones de los últimos años para asegurarnos que si existen otras publicaciones, sean incluidos en nuestra búsqueda, ¿cierto? Entonces, esta búsqueda nos plantea estos ítems para desarrollarla. Entonces, esta ficha nos propone estas primeras líneas en donde está el apellido del autor, el primer nombre del autor, la afiliación si la tenemos, si sabemos de dónde pertenece, o bien podemos buscar también por el ORCID. Este ORCID es el Open Researcher Contribution ID, que es un código que permite identificar la producción científica de un autor en particular, ¿cierto? Entonces, esto es una página en la que uno ingresa, se registra como autor y te dan un código. Y ese código es el que te identifica como autor. Entonces, muchos autores dentro de sus artículos publicados aparece el código ORCID. Entonces, esto nos puede ayudar a buscar de una manera mucho más fácil y efectiva un autor, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar un autor, vamos a poner un apellido, vamos a buscar, por ejemplo, Hernán Torres. Y si tengo el primer nombre, pongamos César. Listo. Entonces vamos a ejecutar la búsqueda. Cuando buscamos por autor, mire que la interfaz del resultado es muy similar, ¿cierto? Él nos muestra acá cuántos resultados obtuvimos y nos muestra cómo lo buscamos, cómo fue esa búsqueda. Entonces buscamos por apellido este y por el primer nombre este. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, vamos a analizar qué tiene este autor. Vamos a mirar la ficha del autor. Entonces nos podemos parar por acá sobre el nombre. Bueno, acá antes de continuar nos aparece también los posibles nombres que tiene ese autor. ¿Cómo lo identifica Scopus dentro de todas las fuentes a las que tiene acceso Scopus como bases de datos, ¿cierto? Bueno, acá está como un poco lento el internet.
No me quiere cargar. Bueno, cuando nosotros hacemos esa búsqueda por autor, por ejemplo, nos va a salir una interfaz en la que podemos ver la información general del autor, o sea, su afiliación, el número, la identificación, que también es un código que tienen en Scopus los autores. Puede aparecer el ORCID si lo tiene asociado. Aparece quiénes han citado ese autor, qué documentos los ha citado. Miren, por acá lo pueden ver, pero no me está cargando la página. Qué pena, chicos. Acá en los documentos puedo mirar como la tendencia en las citaciones y los documentos. Los coautores con los que este autor también ha hecho algunos documentos, algunas publicaciones, ¿sí? Normalmente acá me debería mostrar entonces una gráfica en donde aparezca todos los documentos de este autor. Entonces, chicos, cuando buscamos por autor, él nos va a traer a una interfaz en donde nos va a mostrar la información general de ese autor. Y miren que también es muy amigable. Dándole clic a cada uno de estos ítems podemos ver información detallada de ese autor. Proporciona una información muy completa. Lástima que no nos esté funcionando hoy, qué pena. No sé por qué estará así tan lento el internet, o no sé si será la página. Ah, bueno, por acá María Alejandra la está compartiendo. Venga, pongamos entonces la pantalla de Alejandra. María Alejandra. Vamos a mirar en el chat. Bueno, mire, María Alejandra por acá nos está compartiendo cómo nos sale la información de esos detalles del autor. Entonces, miren lo que les decía. Acá nos aparece el código del autor en Scopus, nos aparece el ORCID del código ORCID, si lo tiene, la afiliación, de qué universidad es, dónde está ubicado, otras formas de encontrar el nombre del autor. Entonces miren que este también es bastante importante para mirar cómo también lo podemos encontrar. Esta es la manera como Scopus lo identifica en todas las fuentes que él tiene. Nos muestran qué área trabaja ese autor normalmente, ¿sí? En qué áreas trabaja sus publicaciones. Nos muestra cuántos documentos tiene, el total de citaciones, ¿sí? El H-index nos muestra muchísima información muy completa de cada uno de los autores. Mire la grafiquita que les estaba comentando de la tendencia de los documentos y de las citaciones, ¿cierto? Entonces acá las barritas, por ejemplo, son los documentos que él ha publicado por años y la línea roja son las citaciones que ha recibido él durante esos años, ¿cierto? Por acá se muestra entonces cuántos coautores tiene, con cuántos otros autores ha escrito en la temática que nosotros hicimos la búsqueda, ¿cierto? Entonces miren que es información muy valiosa, muy importante, que nos puede ayudar a tomar decisiones y a mirar pues qué otras opciones se tienen dentro de Scopus. María Alejandra, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, chicos, cuando vamos a mirar, vamos ya a mirar la última partecita, con una búsqueda avanzada, por ejemplo. Mire, cuando yo me voy a la búsqueda avanzada, como les mencionaba ahorita, se puede incluir la ecuación de búsqueda tal cual nos va quedando cuando hacemos ya la ejecución, ¿cierto? Entonces, aquí en la búsqueda avanzada, de manera textual nosotros podemos incluir. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer una ecuación acá. Voy a buscar en el título, en el resumen y en las palabras claves. Voy a buscar Innovation Model.
Ahora lo voy a poner entre comillas para que me traiga la palabra exacta. Y entonces, miren, yo puedo ir escribiendo y él me va trayendo esas palabritas. Y también voy a buscar en el título, miren, yo puedo ir señalando acá, Technology. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿sí? Ah, bueno, yo quiero que me traiga e-technology o que me traiga también en el título, en el resumen, en la palabra clave, information. ¿Sí? Entonces, acá tenemos todos los operadores que desde acá también los podemos traer. Y le vamos a dar ejecutar, buscar. ¿Cierto? Entonces, mire, cuando él acá me trae los documentos, yo le doy clic sobre el documento. Entonces, vamos a ver qué nos va a aparecer cuando abrimos uno de esos resultados, ¿sí? Entonces, vean, acá nos va a aparecer toda la información para nosotros, todas las funciones que podemos tener con una búsqueda. Por ejemplo, exportarlo, descargar esta búsqueda que nos trae el nombre del artículo, la información de la fuente, el volumen de la revista, la fecha de publicación, en qué páginas está ese artículo, el nombre del artículo, los autores. Mire, por acá hay una opción para guardar la lista de los autores y acá me trae la información detallada de cada uno de ellos, la afiliación o su título, ¿sí? Acá nos va a traer entonces el abstract, el resumen de ese artículo. Y, por ejemplo, este no es de acceso abierto, pero me dice que podemos ir a ver la publicación. Entonces, si es de acceso abierto, nos permite verla. Si no, nos va a dirigir a donde está la publicación, sea abierta o sea una biblioteca o un lugar de venta de una revista que sea pues que haya que pagar para acceder a uno de esos artículos, ¿sí? Puedo imprimirlo, puedo enviarlo por email, lo puedo guardar en PDF, lo puedo guardar en la lista y más. Puedo, por ejemplo, crear la bibliografía, ¿sí? Si bien eso es muy importante, pues puede ser una función muy amigable para nosotros, para ahorrarnos, digamos, de tener que hacer la bibliografía. Hay que revisar cómo queda, ¿sí? Porque muchas veces no sale bien. Entonces, señalamos acá en qué tipo queremos que salga la bibliografía y le damos crear bibliografía. Entonces, él automáticamente nos la va a generar. ¿Sí? Bueno, por acá la tengo bloqueada. Ay. Entonces vamos a crear la bibliografía. Y él acá nos va a traer la bibliografía de ese artículo. Entonces mire que tiene múltiples funciones de Scopus que nos pueden ayudar mucho cuando estamos realizando una búsqueda. ¿Qué más nos va a traer acá? Acá nos va a traer ciertas métricas, las citaciones que tienen Scopus, ¿sí? Es mucha información que también podemos utilizar. Las citaciones, por cuántos documentos ha sido citados y acá me empieza a nombrar y a enumerar esos documentos que han citado este artículo, ¿sí? Me aparecen las palabras claves del autor, las palabras indexadas para ese artículo y quienes han referenciado, ¿sí? Por acá también nos aparece algo muy interesante, que es información general del artículo, y el DOI, que es ese link directo que me va a llevar a donde está la publicación, ¿sí? Yo puedo ir a la publicación dando clic acá en ver la publicación, o bien lo puedo hacer copiando este link y buscándolo en la web, ¿sí? Bueno.
chicos, esta parte de los detalles del documento es como ese registro que les hablaba ahorita que hace parte del procedimiento de la búsqueda en bases de datos, esos metadatos que nosotros necesitamos sacar para referenciar y tener clara la información de donde sacamos información, valga la redundancia, para nuestras investigaciones. Sí. Bueno, chicos, ¿tienen hasta el momento alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Me están escuchando? Profe, sí, no, todo hasta ahora muy bien. Antes demasiada información, pero muy interesante toda. Yo sé que sí, y yo sé que de pronto no hemos tenido como el espacio para desarrollar las actividades, pero chicos, es que ustedes también son muy callados. Entonces, las primeras clases que empezamos con actividades, participaban los mismos 2 o 3 o no participaban. Entonces, bueno, entonces por eso les traje pues como más práctico para que vieran el cómo hacer esas búsquedas. Y pues la idea es que ustedes también saquen el tiempito, lo miren en la casa, le saquen el ratico, creen sus propias ecuaciones de búsqueda, empiecen a buscar esos términos de referencia y empiecen a buscar y hacer ese análisis en estas bases de datos, que miren que es muy interesante y pueden obtener una información muy valiosa para sus investigaciones o para sus trabajos si manejamos bien estas herramientas. Yo sé que es mucha información y todavía falta mucha, porque uno puede hacer muchísimas cosas muy interesantes y puede utilizar mucho esta información y es totalmente valiosa. Bueno, chicos, si no tienen alguna inquietud, alguna duda, hasta acá llegamos en la clase de hoy. Lina, sí, cuéntame. Cristi, muchas gracias por invitarme pues, a participar de esta actividad y realmente uno que está haciendo su proyecto de grado, pues de maestría o el proyecto de grado también de pregrado, este tipo de capacitaciones es muy importante porque nos ahorra muchísimo tiempo. Realmente después de haber terminado materias y después de uno haber recibido las 2 asignaturas que es de trabajo de grado, debería iniciar por este tema, porque aterriza muchísimo como ese temor a enfrentarse al buscar bibliografía o porque uno a veces es, ay no, eso lo busco en Google, no, realmente desde lo investigativo y técnico es una información muy importante que nos sirve muchísimo y nos ahorra todo el tiempo del mundo para poder llevar a cabo pues como los procesos de trabajos de grado. Muchas gracias. Listo. Bueno, muy interesante, muy bueno que tengan pues como esas apreciaciones porque realmente sí, chicos, cuando uno tiene un proceso de formación y de entrada uno no conoce o desconoce mucho parte de bases de datos, de herramientas que nos pueden facilitar tanto la búsqueda y que nos pueden ayudar a hacer búsquedas muy buenas, pues se le hace a uno más difícil llegar como a concluir y a concretar esa información que necesitamos utilizar para nuestras investigaciones o nuestros trabajos de grados, como decía Lynn. Bueno, chicos, no siendo más, espero que haya sido de mucho provecho esta clase. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y espero que les sirva mucho esta información. El día de hoy les voy a subir las memorias de las 3 primeras sesiones con la bibliografía y con la guía para hacer todos estos pasos de búsqueda en las bases de datos. ¿Sí? Por acá en el chat, Eso, alguien. profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes, chicos, por participar. Que tengan una feliz tarde. Muchas tarde. Igualmente, profe, hasta luego.